Pues vamos a deducir el principio, esa es la ley de Snell a través del principio de Fermat. Eh, Primero vamos a situar el caso, es la ley de Snell para la transmisión de un rayo entre dos medios. Entonces suponemos que tenemos una interfase que nos separa un medio 1 de un medio 2. El medio 1 tiene un índice de refracción en S1 y el otro tiene un índice de refracción en S2. Entonces la luz, para ir de un punto que voy a llamar S hasta otro punto, por ejemplo, que voy a llamar P, si la luz no sigue un camino recto. ¿Por qué? Porque el principio de Fermat dice que la longitud de camino óptico tiene que ser mínima. O sea que la luz va a estar más tiempo por el medio donde va a una mayor velocidad para poder que la longitud de camino óptico sea menor, y luego va a estar menos tiempo en cambio en el medio que tendrá una menor velocidad de propagación, y así pues se cumple el principio de Fermat. Entonces si siguiese un camino recto, pues interceptaría aquí en este punto. Pues vamos a suponer, por ejemplo, que intercepta aquí en el punto O. Entonces la luz suponemos que sigue este camino, ¿vale? Primero desde S hasta O y luego desde O hasta P. Como siempre, para la ley de Snell definimos aquí la normal a la superficie y podemos definir el ángulo de incidencia, θ sub i, y el ángulo de transmisión o de reflexión, perdón, de refracción, phi sub t. Pues ahora lo que tenemos que hacer es la longitud de camino óptico se define como la longitud de este camino óptico es el espacio multiplicado por o sea, la velocidad aquí multiplicado por el tiempo que esté aquí. O sea, se define longitud de camino óptico a través de un medio como la velocidad de propagación en ese medio por el tiempo que está en ese medio. Entonces de aquí podemos decir que el tiempo es igual a la longitud del camino óptico dividido entre la velocidad del medio por donde está siguiendo ese camino óptico. Pues entonces vamos a definir para luego derivar, esto lo tenemos que derivar, hacer lo mínimo, o sea, la derivada igualarla a 0. Y para eso suponemos que esta distancia de aquí a aquí, ¿vale?, la vamos a llamar x. Esta distancia de aquí a aquí, o sea, la distancia que hay entre S, entre S y la de esta de aquí de P, lo voy a llamar A. Entonces este de aquí será A menos X. Y ahora a esta distancia aquí desde el punto P hasta la interfase la voy a llamar B. Y por último a lo mismo, distancia entre el punto S y la interfase, le voy a llamar H. Pues entonces ahora fijaros, para obtener decimos que el tiempo que va a ir para ir desde S hasta P va a ser el tiempo para ir desde S hasta O más el tiempo para ir desde O hasta P. Entonces sería el segmento SO entre la velocidad que tenga en el primer medio, o sea, en el medio de incidencia, la velocidad del medio de incidencia, más también el tiempo que está por el segundo medio, o sea que será el segundo segmento, o sea, el segmento desde O hasta P dividido por la velocidad ahí, o sea, la velocidad en el medio de transmisión. Y ahora con un poquito de geometría aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Como aquí tenemos una hipotenusa, pues este segmento, el segmento, como es la hipotenusa, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pues aquí los catetos, uno es h, y fijaos que el otro cateto, esta distancia de aquí es esta misma de aquí, o sea que el otro cateto es x. Pues eso será la raíz cuadrada del cuadrado de h más el cuadrado de x, dividido entre, como siempre, velocidad del medio de incidencia. Más, y ahora vamos a aplicar Pitágoras también aquí en este otro triángulo de aquí. Pues lo mismo, el segmento OP es la hipotenusa, pues será
el cuadrado del primer cateto, que es b, y el otro cateto es a menos x, pues será la raíz cuadrada de b cuadrado más el cuadrado de a menos x, y dividido por la velocidad del medio de transmisión. ¿Vale? Y ahora esto es lo que derivamos con respecto al tiempo. Y luego igualamos a 0. O sea, perdona, al revés. Ahora, tenemos que hacer, tenemos que averiguar qué x es la que va a hacer que el tiempo sea mínimo. O sea, perdona, ahora el tiempo lo derivamos con respecto a x y luego lo igualamos a 0. Pues vamos a igualar esto respecto a x, o sea, vamos a derivar esto respecto a x. Como es raíz cuadrada de algo, será 1 partido por 2 raíz cuadrada de ese algo, pero, o sea, el v sub i también lo dejamos, pero y además por lo de la derivada de lo de dentro, por la derivada de h cuadrado más x cuadrado con respecto a x es 2x. Pues entonces aquí en el numerador nos aparecerá un 2x. Y ahora también tenemos que derivar el otro, pues lo mismo. En el denominador, como esto es una constante, la velocidad aquí es constante, la podemos sacar fuera de la derivada. Y tenemos que derivar esto, pues 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de lo que hay adentro. Y ahora aplicando la regla de la cadena, también por la derivada de lo de dentro. Pues la derivada de esto es 2 veces a menos x, pero además también por la derivada de lo de dentro, por la derivada de a menos x, que es menos 1. Pues por menos 1. Pues esto lo igualamos a 0. Ahora, si os fijáis, el 2 con el... con el 2 se va. O sea, este 2 con este 2 y con este 2 y con este 2 se va. Y ahora nos podemos llevar al otro lado, si os fijáis, con el signo menos 1 lo llevamos al otro lado y podemos decir que x partido por v sub i raíz cuadrada de h cuadrado más x cuadrado es igual a menos x v sub t raíz cuadrada de b cuadrado más a menos x al cuadrado. Y ahora fijaos que el seno del ángulo de incidencia, pues el seno de este ángulo será cateto opuesto. Pues ¿quién es el cateto opuesto? Es x dividido entre la hipotenusa. Pues ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa era la raíz cuadrada de h cuadrado más x cuadrado. Y ahora el seno del ángulo de transmisión, el ángulo de transmisión este de aquí, pues será cateto opuesto a menos x entre la hipotenusa. Pues la hipotenusa habíamos dicho que era la raíz cuadrada de b cuadrado más a menos x al cuadrado. Pues fijaos que esto de aquí es el seno del ángulo de incidencia, pues será seno del ángulo de incidencia entre la velocidad del medio de incidencia. Y ahora, si os fijáis, todo esto de aquí es el seno de ángulo de transmisión, pues el seno del ángulo de transmisión partido por la velocidad de transmisión. Y ahora utilizamos la definición de índice de refracción, que es la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio s. O sea, que la velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz entre n. O sea, ahora sustituimos que la velocidad en el medio de incidencia va a ser igual a c entre n del medio de incidencia y la velocidad del medio de transmisión c entre n medio de transmisión. Y ahora eso lo sustituimos aquí. Como está en el denominador, pues lo tenemos que dar la vuelta. Entonces sería n sub i seno de phi sub i dividido entre c, o sea, el que está en el numerador lo tengo que escribir en el denominador y el que está en el denominador lo tengo que escribir en el numerador, igual. Y ahora lo mismo, aparecería un n sub t arriba con seno de phi sub t partido por c.
Y ahora si os fijáis, C con C se va y nos sale la ley de Snell, que el índice de refracción del ángulo de incidencia multiplicado por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción del medio de transmisión por el seno del ángulo de transmisión.